Habíamos mencionado que dentro de las ecuaciones estáticas también tenemos las ecuaciones derivadas. Dentro de las ecuaciones estáticas, como habíamos mencionado anteriormente, tenemos las ecuaciones derivadas, a las cuales se las denomina así porque emergen por despeje de sus componentes de la ecuación matriz. ¿Cuál es nuestra ecuación matriz? El activo es igual al pasivo más el patrimonio. Por tanto, las ecuaciones derivadas vendrían a ser la ecuación del pasivo y la ecuación del patrimonio. La ecuación del pasivo. La ecuación del pasivo se utiliza cuando se desconoce el monto al cual ascienden las obligaciones de una empresa hacia terceras personas. Para tal efecto se debe conocer el activo y el patrimonio. Por lo tanto, la ecuación es de la siguiente manera. Pasivo es igual al activo menos el capital o patrimonio. Utilizando ya la fórmula anterior, reemplazamos 5.000, que es el pasivo, la obligación o la deuda por pagar que tenemos, sería igual al activo, que es de 25.000, menos el capital, los aportes del propietario, 20.000. 25.000 menos 20.000 nos da los 5.000. Nuevamente podemos evidenciar que se respeta la ecuación de la igualdad de la ecuación contable. La ecuación del patrimonio. Esta ecuación se utiliza cuando se desconoce el monto al cual asciende el patrimonio. Para tal efecto se deberá conocer necesariamente el activo y el pasivo. Por lo tanto, tendremos la siguiente ecuación. Capital igual a activo menos pasivo. Reemplazando los valores tendríamos los 20.000 de los aportes de capital, el total del activo, que es el dinero, las cuentas por cobrar, más los bienes de uso, menos el pasivo, que son las obligaciones que tenemos o las deudas por pagar, que es 5.000. 25.000 menos 5.000 nos da los 20.000. Nuevamente evidenciamos la igualdad de la ecuación contable. Habíamos mencionado que también teníamos ecuaciones dinámicas. Dentro de las ecuaciones dinámicas se encuentra la ecuación de resultado. Se denomina ecuación de resultado a las igualdades en relación de la utilidad o pérdida con relación a los ingresos y gastos o egresos correspondiente a una empresa por un determinado tiempo de trabajo. La ecuación sería la siguiente: utilidad igual a ingresos menos gastos. ¿Qué son los ingresos? Se denomina ingresos a la suma de las transacciones valuadas en términos de unidades monetarias y expresadas en cantidades que representan obtención de beneficios o ganancias obtenidas en una empresa emergentes principalmente del giro de sus actividades. Los gastos se denominan gastos o egresos a la suma de transacciones que representan erogaciones irrecuperables que realiza una empresa en un determinado tiempo de trabajo. La utilidad se denomina utilidad al exceso de los ingresos respecto de los gastos o egresos. La pérdida, que es la pérdida, se denomina pérdida al exceso de los gastos respecto de los ingresos. Para la ecuación de resultado vamos a dar un pequeño ejemplo. El señor Mario Soldán, propietario de almacenes El Solitario, al concluir un periodo de trabajo determinó lo siguiente: que obtuvo gastos por diversos conceptos de 30.000 pesos e ingresos de 40.000 pesos. Reemplazamos dentro de la fórmula principal la utilidad igual a los ingresos menos los gastos. Entonces tendríamos ingresos 40.000 menos 30.000 de gastos. Podemos evidenciar que tenemos una utilidad de 10.000, ya que nuestros ingresos superan a nuestros egresos. El resultado de esta resta viene a ser la utilidad. Fundamentos de la partida doble. La partida doble, también conocida como dualidad económica, es el método de registro contable que implica la participación de al menos dos cuentas. Por tanto, la partida doble está constituida por los siguientes enunciados. No hay deudor sin acreedor, necesariamente deberá subsistir la igualdad que expresa relación financiera del activo respecto al pasivo más el patrimonio. Por un aumento en el activo necesariamente deberá producirse otro aumento en el pasivo y o patrimonio, y por la misma cantidad.
Los hechos de la contabilidad. Se denominan hechos de la contabilidad a todo aquel conjunto de transacciones u operaciones comerciales suscitadas en una empresa a una determinada fecha. Se denominan transacciones u operaciones. Se denominan transacciones u operaciones comerciales a todos aquellos actos de poder comprar o vender mercaderías, bienes que no sean mercaderías, valores y o servicios al crédito o al contado. Para un mejor estudio de los hechos de contabilidad se divide en tres, en hechos permutativos, hechos modificativos y hechos mixtos. De cada uno de estos hechos de la contabilidad vamos a dar un pequeño ejemplo. Se dividen en hechos contables permutativos, hechos contables modificativos y hechos contables mixtos. Los permutativos alteran el activo, el pasivo o el capital, pero sin modificar la cuantía del patrimonio neto. Los hechos contables modificativos alteran la cuantía del patrimonio neto, ya sea por aumento o disminución del activo. Los hechos contables mixtos implican simultáneamente una permuta y una modificación del patrimonio neto. Ahora vamos a pasar a los ejemplos prácticos de los hechos permutativos. Los hechos permutativos se dividen en dos, positivos y negativos. Los positivos se realiza un hecho permutativo y positivo cuando se efectúa el cambio de un activo por otro activo, el cual reflejamos de la siguiente manera. Supongamos que Almacenes El Solitario efectúa la compra de 10 computadoras, cada una en 500 pesos, cancelando la totalidad en efectivo. Primero, vamos a suponer que nuestro balance inicial es el siguiente. Tenemos dinero en efectivo de bolivianos 30.000, tenemos cuentas por cobrar al señor Torres de 7.000, tenemos bienes de uso dentro de los cuales hay muebles y un vehículo de 8.000 y 9.000 respectivamente, tenemos deudas a una empresa de 12.000 y tenemos los aportes de capital que son 42.000. Si hacemos la verificación del balance inicial, tenemos nuevamente la ecuación contable igualada. Nunca puede haber desigualdad entre la ecuación contable, siempre tiene que ser igual. Es por eso que se denomina ecuación. Después de efectuada la transacción por la compra de 10 computadoras a 500 pesos, nuestro dinero en efectivo va a quedar en 25.000 pesos. Inicialmente teníamos 30.000, pero como nos costó 5.000 pesos la compra de las computadoras, entonces nuestro dinero en efectivo va a bajar a 25.000. Pero ¿qué es lo que va a aparecer como nueva cuenta en el balance? Las 10 computadoras como mercadería. No vamos a mezclar esa situación. La compra de las 10 computadoras eran para reventa, no para activo fijo, ya que si hubiera sido para activo fijo de la empresa, tendría que haber ido desglosado en la parte de los bienes de uso. Nuestra ecuación de balance, como ya lo habíamos mencionado, el concepto, no existe movimiento del patrimonio. Nuestro balance después de la compra de mercadería de 10 computadoras se mantiene de la misma manera, es decir, nuestro patrimonio queda en 42.000.